todos. Sabana Grande recibió el éxodo desde el centro de lo que habían sido los grupos intelectuales, literarios y artísticos de la década de los 50. Un lugar sumamente extraño y delicioso era el Chicken Bar, porque a mediodía era el restaurante para los empleados de los alrededores. A las 5 de la tarde un salón de té para las señoras importantes. Y a partir de las 7 u 8 de la noche llegaba lo que se llamó, parodiando a Marx, el lumpen poetitat. Las señoras recogían sus carteras, abandonaban el té y ahora venían los poetas, ya con tragos algunos, a hacer la gran tertulia. El Franco, el Vecchio Molino, el Camilo, que hacían un triángulo. Entonces alguien hacía chistes y decía que ese era el triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué? Porque el que entra allí se pierde. Asistíamos a las librerías y los cafés a los lados de las librerías, de la librería Suma, por ejemplo, que todavía está ahí, de la librería Ulises, que la fundamos nosotros, los del Techo de la Ballena. El Techo de la Ballena fue una proposición de Carlos Contramaestre cuando estábamos en Salamanca por 1954-55. Él y Caupolicán Se encontraron con otros estudiantes venezolanos en la Plaza Mayor y un grupo de ellos se paseaba por la Plaza Mayor de Salamanca con una iguana de no sé de dónde la sacaron, ¿no? Y fundaron una especie de tertulia amistosa llamada la Iguana Ebria. Entonces Caupolicán y Contramaestre dijeron: nosotros no podemos ser los de menos. Y le pusieron al apartamentito donde vivían los dos el Techo de la Ballena. tomaron esa expresión de un pensamiento, de una obra de Jorge Luis Borges. Llegó a tener una proyección internacional porque hasta cierto punto coincidió con movimientos irreverentes en otros países. Era más que todo burlarse sangrienta y brutalmente de los lugares comunes y de los valores establecidos. Después se hizo la exposición ya más espectacular que se puede haber hecho en materia de irreverencia y durante todos los tiempos de nuestra historia, una realización de Carlos Contramaestre, en la cual, como estaba comenzando el interés por la materia, la textura de los cuadros, Contramaestre dijo: bueno, ya que quieren materia, pues yo voy a poner materia. Y la proposición fue esa exposición de la necrofilia, que eran trozos de carnes de animales que Carlos los montó en distintos cuadros y se expuso en la calle al lado de Villaflor. Durante todos los años 60 privó mucho el fenómeno literario específicamente y plástico en las reuniones en esos cafés y esas librerías. Y en una de esas, que estaba Mario Abreu, Caupolicán, Mayerton, Luis Salazar, Hilda Vera, se le ocurrió a Caupolicán así, en vista del fastidio a donde hemos llegado con esta situación de gobierno nacional, vamos a crear nuestra república. Y propongo que sea una república en este sector, y como estamos en el este, que se llama República del Este. Y ahí me dice Caupolicán: y ese señor que se siente en la barra, que me dicen que es un gran poeta, ¿por qué no le damos algo? Y yo me acerco y le digo: mire, poeta, usted quiere participar en el gobierno de la República del Este, se acaba de crear. ¿Y en qué cosa? Como diplomático. Él esperaba que le iban a dar la embajada en Madrid, y cuando yo le digo que es el consulado en la isla Canaria, me dijo: yo no le acepto, puesto a pendejo. Allí estaban pintores, poetas, novelistas, cuentistas, arquitectos, comerciantes, militares. Allí comenzó a caer gente incluso que no tenía nada que ver con la literatura, ni con el arte, ni con los estudios
ensayísticos, ¿no? Fundamentalmente, allí privó la amistad. No había por excelencia el tema político como conversación central, pero sí existía en el cuerpo y en el espíritu de cada uno de los asistentes un sentimiento sobre todo lo que acontecía en la vida nacional. La actividad y la responsabilidad me llevaron a mí a creerme presidente de la República. No la República del Este, sino la República que existía en Venezuela, ya comparada con la que está en Miraflores. Yo llegué a ser ministro del Interior. Me tocaba una tarea ardua porque a veces también con los tragos los asistentes peleaban, ¿no? Y había que ponerle una solución a aquella trifulca y había pintas en las paredes de los alrededores contra los miembros o los ministros. Era muy simpático. Ya para el 80, 80 y pico ya no existía todo aquello. Quedó sí un encanto de la amistad y un encanto presente de conocimiento. La República del Este tuvo 17 premios nacionales de literatura y 15 premios nacionales de pintura y como 3 o 4 realizadores fílmicos muy importantes.